En este video introduciremos a los transistores y construiremos un circuito NPN con un transistor BC337, el cual estará conectado como interruptor y en saturación. Bien, sabemos que un transistor es un semiconductor que consta de tres capas, una capa de tipo P y dos capas de tipo N, o también puede ser dos capas de tipo P y una capa de tipo N. Ese sería un transistor PNP. Un transistor también consta de tres terminales, las cuales son emisor, colector y base. Tenemos que un transistor puede funcionar como interruptor o amplificador. Cuando funciona como interruptor, se debe operar el transistor en la zona de corte y saturación para impedir el paso de corriente desde el colector al emisor. También, cuando el mismo transistor funciona como amplificador, se debe tener una corriente en la base que active y amplifique la corriente en el emisor. La configuración de los transistores se pueden decir que son base común, emisor común y colectora común. Base común funciona con un transistor PNP, donde la base es común tanto en la entrada como para la salida. Cuando funciona en configuración emisor común, dice que el emisor es común tanto para la base y el colector, y sirve de referencia a las terminales de entrada y salida. Y por último, la última configuración, podemos decir que la colectora común funciona para igualar impedancia, lo contrario de la base común y emisor común. Los transistores comercialmente más comunes y utilizados en la práctica para el aprendizaje de electrónica: el transistor BC548 y el transistor BC558. El 548 es un NPN y el 558 un PNP. Estas letras representan los dos materiales con los que se conforma internamente el transistor, y su orden indica el tipo de transistor del que estamos hablando y la forma en la que se utiliza en un circuito. Cada uno posee su símbolo eléctrico. Como ya sabemos, los transistores poseen tres pines que corresponden al colector, emisor y base. Mirando los símbolos podemos ver que la diferencia radica en la ubicación del emisor. El NPN con una flechita en el emisor saliendo desde el transistor, y en el caso del PNP la flechita del emisor ingresa al transistor. Básicamente el transistor se utiliza para amplificación o como interruptor, entre otras opciones. Nosotros lo utilizaremos como interruptor y veremos los dos estados de corte y saturación. El transistor como interruptor es muy fácil de entender. La corriente que ingresa por el colector debe continuar hacia el emisor, pero solo lo permite si desde el pin de base se le da la señal de habilitación. Si el pin de base no posee la señal de habilitación, se corta el paso y la corriente que ingresa por el colector no llega a salir por el emisor. Por lo tanto, un transistor en corte podría decirse que tiene un 1 ingresando por el colector, pero al no pasar se tiene un 0 en el emisor, como un interruptor abierto. Y un transistor en saturación posee un 1 ingresando por el colector y continuando hacia el emisor, consiguiendo un 1 también en el emisor, como un interruptor cerrado. Pero ¿a qué nos referimos con habilitar un transistor? Si conectamos un transistor con el positivo al colector y el negativo al emisor, entendemos que el positivo es el 1 y el negativo es el 0. La señal de habilitación en la base siempre es muchísimo más pequeña que la original. Por eso se utiliza una resistencia que reduce la corriente al valor necesario. Esto se hace para no estropear el transistor. Como estamos utilizando un 548, o sea un NPN, la polarización, como nos indica la letra del medio, debe ser positiva. Por eso el transistor se polariza con un 1. Pero como vemos en el ejemplo, esto provocaría un cortocircuito, ya que el 1 se enfrentaría con el 0, que es como unir el positivo con el negativo. Para evitar este problema pondremos una resistencia como divisor resistivo, como ya hemos visto en otros videos. Y en la salida del emisor utilizaremos un LED con una resistencia también al negativo para visualizar el estado que obtendremos. Ahora sí, teniendo habilitada la base del transistor,
El 1 que ingresa por el colector cruza a través del transistor, saliendo por el emisor y encontrándose con la resistencia que lo separa del 0. El 1 que obtenemos en la salida del emisor alimentará al LED para encenderlo. Aquí llegamos a la primera conclusión de que, tomando a la base como entrada y al LED como salida, si tenemos un 1 en la entrada, tendremos un 1 en la salida. Y si tenemos un 0 en la entrada, tenemos un 0 en la salida. Ahora procedemos a armar el circuito con el transistor BC337 o transistor NPN. Colocamos el transistor en la placa de nodo, donde al colector le conectamos una resistencia de 1K hacia nuestro positivo de la fuente 5 volt. Seguidamente le conectamos otra resistencia de 1 kΩ a un puerto de nodo. Luego colocamos un pulsador que es el que nos permitirá el estado de corte de nuestro transistor. Seguidamente conectamos una resistencia de 1 kΩ hacia el terminal más largo de nuestra LED, en este caso el ánodo. Seguidamente puenteamos nuestro cátodo de la LED hacia nuestro negativo de la fuente de 5 voltios y también puenteamos los negativos de las dos fuentes. Seguidamente introducimos el positivo de nuestra fuente de 3.3 voltios y luego el positivo de nuestra fuente de 5 voltios con el negativo en los nodos correspondientes. Para finalizar, comprobamos de que nuestro circuito funcione correctamente y pulsamos y observamos que nuestra LED enciende. Está nuestro pulsador en bajo. Este pulsador se caracteriza por ser normalmente cerrado y al nosotros pulsarlo, nuestro transistor funciona en modo saturación.